Hola mis queridos amigos, mi nombre es Marceliano Sánchez y nos encontramos en el ambiente de cocina del Instituto INCAR. En esta ocasión vamos a preparar una masa de pan básico, para lo cual necesitamos los siguientes ingredientes. Vamos a preparar 500 gramos de harina de trigo, 50 gramos de materia grasa, 10 gramos de sal, 25 gramos de levadura, 30 gramos de azúcar, agua tibia y listo, no necesitamos nada más. Empezamos. Entonces lo primero que vamos a hacer es preparar la levadura, para lo cual entonces mezclamos los 25 gramos de levadura con el azúcar. Muy importante saber que el azúcar es el alimento de la levadura, ¿sí? Mezclamos y agregamos 2 cucharadas de harina de trigo para ayudarle a darle cuerpo. No la vamos a agitar mucho, ¿sí? Y le vamos a dar humedad con un poco de agua, la requerida, ¿sí? Que es lo que vamos a utilizar. El agua previamente debe ser calentada, agua tibia. La mezclamos un poco, no agitarla demasiado, y aquí estamos preparando lo que llamamos fermento. Lo vamos a tapar para reservarlo por unos espacios mientras hacemos el resto de la preparación. Entonces lo tomamos por aparte y ahora vamos a tomar en un bol los 500 gramos de harina, le vamos a abrir un espacio en la mitad y en este espacio vamos a colocar la grasa que debe de estar a temperatura ambiente para que se pueda trabajar mejor. Entonces agregamos la materia grasa aquí en este espacio de la mitad y como se pueden dar cuenta, ella está a temperatura chambré, ¿sí? Allí nos vamos a ayudar también para colocarle a las orillas de la harina, le vamos a colocar la sal. ¿Por qué a las orillas de la harina? Para evitar que la sal haga contacto cuando coloquemos la levadura ya preparada y así evitamos de que pierda la característica de poder crecer, ¿sí? La sal no puede tocar la levadura. Así como está, entonces con una mano, con otra aseguramos el bol y con esta mano vamos a empezar. El ejercicio es hacerlo artesanal. ¿Por qué? Porque es la primera lección que tenemos de panadería, ¿sí? La primera lección y por eso lo hacemos artesanal. No vamos a utilizar batidora, no vamos a utilizar máquina alguna. Para cuando seamos ya los profesionales panaderos, entonces se nos llega a ir la luz o se nos daña la máquina, entonces sepamos cómo vamos a hacer el oficio. Y aquí nos damos cuenta de cómo la grasa se va perdiendo ya entre la harina y ahora sí empezamos a mezclar, ¿sí? Empezamos a mezclar y damos nuevamente el espacio para agregar el fermento que le vamos a poner un poco de cuidado a ver cómo se ha comportado. Continuamos entonces, vamos a agregar la levadura ya preparada. Aquí está, se da cuenta cómo ha crecido, ¿sí? Entonces la vamos a colocar lo mismo en el centro, ¿sí? Y con la misma mano entonces empezamos a darle consistencia poco a poco, ¿cierto? La idea es tratar de que la levadura se nos quede en el centro inicialmente para ya después empezarla a mezclar. Por favor, con la espátula me ayudas. Listo, entonces seguimos mezclando y de esta manera empezamos a hacer la mezcla ya de la humedad con la harina, ¿sí? Hasta que se desprenda completamente de la mano. No se vayan a asustar si ven que se les está quedando pegada de la mano. Si al final nos damos cuenta si está muy seca, entonces sencillamente le agregamos más agua. Ella debe estar tibia en todo momento para ayudarnos. Por favor, me regalas un poco de agua. Eso, muy suave, muy poco. Eso. Ok. Se van a dar cuenta que paso tan fácil de hacer un delicioso pan. Yo creo que a partir de este momento los que nos estén observando se van a sentir dichosos de poder preparar su propio pan para el desayuno, para sus meriendas, inclusive para la lonchera de los niños. Aquí en el instituto les enseñamos a preparar este tipo de arte porque estas clases son muy importantes, bien sea para el mundo laboral o para preparar este tipo de productos en casa. Ok, ya, yo creo que por ahí, ahorita
Vamos limpiando, por favor, si nos pasamos de agua, que nos quede muy líquido de pronto en esta ocasión. Entonces, alistamos un poco de harina, la colocamos, por favor, ya en el mesón, un poco de harina, que la vamos a pasar ya al mesón para darle la otra forma de trabajo. ¿Sí? Entonces, pasamos acá y la llevamos un poco con la harina. Eso, como se pueden dar cuenta, y ahí va quedando un poco más suelta. ¿Sí? La llevamos y empezamos a trabajarla suavemente a dos manos. Por el momento necesitamos que ella esté muy bien compacta hasta lograr esa consistencia de que ya no se nos pegue más en la mano, y los movimientos para irla envolviendo en forma de bollo. Listo. Entonces, después de haberle dado un trabajo ya por 10 minutos, la podemos y la vamos a tapar en un espacio de unos 20 minutos para que nos termine de crecer. Entonces debe de crecer casi que 2 veces su tamaño normal. Ok, entonces la dejamos, y mientras tanto entonces vamos preparando el horno, porque el próximo paso ya es trabajar y ir formando los panecillos. Pasados los 20 minutos podemos observar cómo evidentemente la masa que teníamos en un principio aumentó su tamaño casi que el doble. Podemos observar la textura, nos ha dado unas ventanas de ranura que ella misma crea, y eso quiere decir que la fermentación ha sido perfecta. Ahora vamos a utilizar nuestras manos para seguir amasando, pero vamos a desgasificar. ¿De qué se trata el desgasificado? Es con las yemas de los dedos empezamos a hacerle presión a la masa, empezamos a hacerle presión para ir tumbando esas ventanas de aire que tiene y lograrle sacar el aire, ¿sí? Para cuando abramos nuestros panes ya una vez preparados no encontremos sorpresas de esos espacios de aire por dentro, sino que sea un pan con mucha textura, compacto, ¿cierto? Ya que este es un pan artesanal el que en este momento estamos brindando. Ya les explicaba inicialmente por qué es importante que el panadero conozca el oficio de la forma más manual, y posteriormente lo va a conocer tecnificado. Vamos a necesitar de harina para ayudarle a quitar la humedad que puede estar desarrollando. Entonces, uno de los auxiliares, por favor, es muy importante estar trabajando con la harina para que no se nos pegue a las manos. Entonces aquí podemos empezar a observar, ¿sí?, que por la posición que tiene y el metal de la mesa, lo importante en esa textura es que ellas no se nos queden pegadas a las manos, ¿sí? Entonces quiere decir que podemos trabajar muy bien y que la textura está casi perfecta. Ayudamos un poco más. Regálame un poco más de harina. Listo, ya muy seca, así está, pero al mismo tiempo muy suave. Mírenla, cauchosa. O sea, si yo hundo los dedos en ella, ella vuelve a recuperar otra vez esos espacios. La voy a dividir para tratar de sacar porciones iguales y así ir armando los panes. Entonces vamos a tomar la mitad acá y vamos a trabajar con este, tratar de darle una forma pareja para así entonces lograr hacer los cortes. Los 4, entonces previamente vamos calentando el horno. Recuerden que el horno debe estar durante unos 15 minutos caliente, aproximadamente a 180 grados centígrados. Vamos haciendo eso, entonces aquí entran los aprendices a ayudar a preparar los panes. Entonces se dan cuenta, son porciones un poco similares. Entonces la idea es hacer con la técnica del embollado. El embollado es tomar la porción en la planta de la mano y sujetarla con los dedos
y llevarla a la mesa como si estuviera dentro de una jaula y entre la palma de la mano y los dedos, entonces le vamos dando la posición hasta darle esa forma. Vamos a armar el primer pan, entonces por favor a un auxiliar, a este lado colocamos la bandeja aceitada, engrasada. Entonces vamos a hacer la tela, o sea, tratar de que hagamos una tela de esta manera, ¿sí? Como si fuera una lengua, ¿cierto? Y luego nos venimos recogiéndola. Ya en unas próximas clases vamos a utilizar otros ingredientes como es el relleno, con bocadillo, con queso, Recuerden, siempre hay que tener en cuenta el espacio. ¿Por qué? Porque ellos en el horno van a seguir creciendo. Tenemos el horno previamente caliente ya a 180 grados por un espacio de unos 20 a 25 minutos, pero lo estamos revisando desde los primeros 15 minutos para mirar cómo está la temperatura. Y antes los vamos a dejar también unos 10 minutos para que terminen de crecer antes de meterlos al horno. Mientras tanto, así el horno se va calentando. Con la punta de un cuchillo o con la punta de un bisturí podemos optar por hacerle figuras, por hacerle unas ranuras, y entonces le podemos hacer las ranuras. Esas ranuras se las vamos a observar en detalle es cuando ya él esté preparado, cuando ya salga del horno, ¿sí? Y para que no nos queden tan pálidos por el color pues de la masa, vamos a darles un poco de color, nos vamos a ayudar con la embarnizada, que eso lo hacemos con huevo batido y le colocamos por encima antes de llevarlos al horno, y nos damos cuenta que al final el color es muy agradable, además de que los hace muy apetitosos y que por supuesto van a estar de excelente sabor. Esto es un arte, es un oficio, y si usted lo toma como una oportunidad laboral, aquí le cuento que es la primera que usted tiene, porque pan es de todos los días. Y si lo toma como un arte para usted en su casa, alimentarse, lo puede hacer también. Bien, entonces ya pasados los 10 minutos, vamos a agregarle un barnizado que se hizo con huevo batido, y entonces nos ayudamos con una brocha, con una servilleta, y tratamos de embarnizar el pan para cuando ya él vaya dando punto en el horno. Esto nos va a ayudar a darle un color que lo deja muy agradable y además queda muy apetitoso, o sea, gusta muchísimo. Entonces los invito para que inmediatamente se acerquen al Instituto INCAD en el edificio de Lopita y se matriculen a este tipo de... Son técnicos y también cursos de panadería. Muy bien, y acá entonces lo dejamos por espacio de unos 15 a 20 minutos, lo estamos observando, nos vamos dando cuenta de la temperatura para así darnos cuenta de que no se nos vaya a pasar de cocción. Bueno, muy bien, ya ha pasado unos 15 a 20 minutos, entonces vamos a darnos cuenta que evidentemente aquí está nuestro pan en esta tarde y podemos observarlo, el color que nos dio la barnizada que le hicimos con el huevo, y allí está nuestro delicioso pan. Entonces, muchachos, mis queridos amigos, los invito de verdad para que nos acompañen y ojalá estén en las futuras clases con nosotros aquí en el Instituto El INCAD de la ciudad de Neiva. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.